Ballesteros, aunque firmo mis trabajos como JK. Soy ilustrador freelance y el último libro que he ilustrado ha sido El barco de Ernest Shackleton, escrito por David Aceituno y publicado por Astronave. Empecé a dibujar un poco movido por el tema de la televisión. Yo era súper fan de la televisión, de las series animadas y las series de los 90. Me gustaba mucho Bola de Drag, me gustaba mucho los Power Rangers, me encantaba Sailor Moon y bueno, intentaba coger todos esos personajes y trasladarlos al papel. Luego creaba mis propios personajes y luego fue evolucionando hasta que cuando acabé la carrera entonces pues decidí un poco apostar por mis dibujos y empezar como ilustrador freelance. La verdad es que hay muchas cosas que han pasado por el camino, pero sin duda creo que arriesgarse es una de las cosas que tiene cualquier profesión creativa. Los referentes realmente pueden ser cualquier cosa. A mí me inspira mucho la ciudad donde vivo, me gustan mucho otras ciudades y las culturas de otras ciudades. También me fijo mucho en las formas, en el volumen, la fotografía, las técnicas mixtas. Sobre todo soy un apasionado del color y del universo que se crea con las gamas cromáticas y diría un poco que eso es lo que mueve mi trabajo. Me hubiera gustado ilustrar muchísimos libros clásicos, sobre todo, o hacer mi propia versión de ellos, más moderna. Te diría El Mago de Oz, La Historia Interminable y Alicia en el País de las Maravillas. Es uno de mis libros favoritos y creo que se puede sacar mucho de la historia. Hay muchísimas obras que me han marcado o que son mis favoritas a día de hoy, pero últimamente me fijo mucho en el arte de los discos y los vinilos musicales y me gusta mucho la estética, ¿no? Todo eso que acompaña el arte de un disco. Uno de los que más me han gustado últimamente han sido Employee in the Mirage de The Killers y el ilustrador es Thomas Blackshear. Y no sé, es un poco es la típica obra que me hubiera encantado hacer, aunque tengo un estilo totalmente diferente, pero sí que el tema, un poco lo que viene a decir, lo que te hace sentir al final esta ilustración, es un poco por donde va mi trabajo.